Las sitcoms. Ese género tan maravilloso donde todo sucede dentro de tres paredes y donde han nacido multitud. ¿Multitud de qué? ¿Multitud de soplidos en el micrófono que acabas de dar o qué? Los remakes. Esa estrategia utilizada por Hollywood para ganar dinero fácil y rápido. Lo que sucede cuando un estudio está cerca de vencérsele la licencia de una franquicia, o cuando un cinéfilo iluso cree que puede hacer su propia versión de su película favorita. Y quizás lo único que está en la cabeza de un ejecutivo hollywoodense, aparte de cómo hacer para borrar su nombre de la lista de Jeffrey Epstein. Hacer un remake suele ser el equivalente cinematográfico a agarrar la Mona Lisa y recrearla con un tutorial de YouTube. Pero a veces son necesarios, ¿ok? No siempre, casi nunca, pero en este caso lo es. Mi intención en este día tan bonito que nos trae aquí es actualizar un video que tiene, y no exagero, chistes sobre comunismo, soplidos en el micrófono cada 10 segundos, voz de Igor, Los 4 puntos serán los siguientes. fallas de edición y que por alguna razón contiene 10 segundos de la canción de la bebecita Bebelín. Y no puedo permitir que ese sea el registro de mi análisis a Community. Pero antes de que me digan vago o revivan 2014 diciendo que hago la del partner, este remake será un poco diferente. ¿Cómo así? Lo descubriremos sobre la marcha. No será un remake, es un poco más como una secuela o si quieren ponerse especialitos, una recuela. Porque el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 4 años desde que empecé el canal. Digo, Willy Rex tiene 2 hijas, Marvel está en decadencia, las niñas se creen Merlina y ya no Harley Quinn, la jerarquía de poder del universo DC cambió como por 2 días, e incluso yo ahora tardo en subir videos. Ok, esa parte no ha cambiado mucho. Y hablando específicamente del mundo del cine y de las series, volver a ver Community el día de hoy, para mí, es totalmente diferente que hace 4 años. El momento en el que el séptimo arte está en 2024 te hace ver con otros ojos lo que en otros tiempos hubiera sido la serie más revolucionaria en materia narrativa. Pero eso es adelantarme mucho. Así que pónganse cómodos, agarren sus cuadernos de clase y hablemos un poco sobre qué hace tan especial a Community, la sitcom de culto. Y tratemos de ver si en verdad, como diría mi yo de 2020, es la mejor sitcom. Esta es la biblioteca, veíamos tipo la araña discoteca, muñeca, la biblioteca, es un bigote grande pero manteca. Creo que una buena manera de comenzar esto es haciéndonos una pregunta que no me hice en el video original. Y es, ¿qué es Community? ¿Cuándo es Community? ¿Dónde está Community? ¿Community está aquí entre nosotros? ¿Quién fue el coronel Leoncio Community? Ok, ya, en serio. ¿Qué es Community? ¿De qué trata? La respuesta simple sería, bueno, es una sitcom que trata sobre un grupo variopinto y extremadamente diverso de estudiantes de una universidad viviendo aventuras absurdas semana tras semana y que francamente rozan lo ridículo. Y pues esa sería una buena descripción, pero no creo que sea tanto así. Verán, esta sinopsis tan genérica que acabo de hacer te da una idea de lo que es la fórmula sitcom. Un grupo de personajes viven aventuras chistosas en una determinada locación. Así que cuando cualquiera les pregunte qué es una sitcom, digan eso. Al contrario que las comedias convencionales, las sitcoms dependen de 3 elementos básicos para su funcionamiento. Un grupo de personajes, situaciones y un lugar determinado. Mientras una serie de comedia un poco más convencional como The Bear, que antes de que me digan cualquier cosa, está nominada en los Emmys como comedia, así que es una comedia, no acepto lloros. Este tipo de series cumplen con tener un grupo de personajes y un lugar determinado en el que pasan la mayoría del tiempo, pero no cumplen con la parte de la fórmula que literalmente está en el nombre, las situaciones constantes. Este tipo de series estructuran sus temporadas con un arco narrativo largo de inicio a fin. Cada capítulo te muestra solo una parte de un rompecabezas más grande, mientras que las sitcoms contienen capítulos autocontenidos en los que básicamente todo se aloca, pero vuelve a la normalidad al final. Lo curioso con Community es que la fórmula de sitcom tradicional solo te revela una pequeña parte de lo que es la serie. Tenemos al grupo de estudio principal, los protagonistas, Jeff, Britta, Abed, Troy, Pierce, Shirley y Annie, y los que los van reemplazando o uniéndose, viviendo situaciones locas en una universidad ficticia llamada Greendale. Pero esta fórmula está incompleta. Algo le falta, no es como nos la cuentan. Y es que esta serie sí tiene arcos narrativos en cada temporada. Los personajes cambian conforme avanza la serie, desarrollan relaciones fuertes entre ellos y eventualmente se convierten en mejores personas.
Sí, es una sitcom porque cumple con las bases para hacerlo, pero es la meta sitcom. Verán que uso la palabra meta en todo el video. Porque Dan Harmon y los escritores saben, y lo demuestran continuamente, que conocen qué es lo que hace una sitcom, pues una sitcom. Lo saben y usan eso para subvertir todos los elementos y transformarlos en algo que se sienta diferente y novedoso. Yendo desde menos a más importante, el lugar elegido para setear la historia es la Universidad Comunitaria Greendale, que te queda claro a lo largo de la serie que es más incompetente que gobierno latinoamericano. Lo bonito de este ecosistema es que te permite dotar de, uno, rareza al ambiente. Digo, dan una clase que literalmente se llama Historia del helado y otra que se llama Escaleras. Sí, solo escaleras. Y dos, diversidad a tus personajes. Porque en una universidad normal, lo más común sería que los personajes estén en sus 20, quizás hay alguno mayor o menor, pero sería una diferencia casi irrelevante. En cambio, Greendale es un lugar tan raro, o sea, básicamente el equivalente universitario al loco que se sienta solo en el bus, para que así cada uno de los personajes sea totalmente distinto al anterior sin sentirse forzado. De los 7 personajes principales, cada uno tiene no solo una edad distinta, un origen distinto, rasgos étnicos diferentes. Son tan diferentes que hasta ninguno de ellos comparte religión, como se ve en el capítulo Religión Comparativa en la primera temporada. ¿Qué los hace unirse como grupo? ¿Qué los hace ser una comunidad? Es el hecho de que son personas falladas. Muchos bordean el ser directamente malas personas. Son egoístas, narcisistas, inadaptados, groseros. Son personas con las que no podrías empatizar nunca. Pero lo haces. ¿Por qué? Porque aunque Hollywood no quiera admitirlo, es más fácil empatizar con los personajes que son imperfectos y que honestamente son peores personas que nosotros. Porque no deseamos ser ellos, ni los miramos como modelos, más bien son como nosotros. Y son personas que no saben qué hacer con su vida, pero que usan sus defectos para crear un vínculo entre ellos. Esa es una gran parte de la magia de Community. Pero es que no funcionaría si las situaciones a las que son expuestos no fueran tan únicas. Es verdad que durante su primera temporada, Community no es una serie especialmente brillante. De hecho, lo bueno que se ve en el piloto, es decir, la rareza, la comedia ácida y la sátira a la cultura pop, no se vuelve a ver hasta mucho después. En resumidas cuentas, fue una serie que tuvo muchas presiones para asumir un papel protagónico rápidamente. Eran una de las apuestas fuertes de NBC para su bloque de sitcoms, y para que se hagan una idea, es el mismo bloque que una vez tuvo a Seinfeld y a Friends al mismo tiempo. 4 horas seguidas en las que los jueves después de Community tenías 30 Rock, Parks and Recreation y el jefe final, The Office. ¿Cómo le haces para competir con las 3 series más aclamadas de finales del 2000? Y es por eso que al inicio de la serie, los escritores optaron por tramas mucho más básicas y situaciones típicas de sitcom, como Jeff intentando conquistar a Brita, o Brita y el loco ese que tenía una banda, o Troy y Annie. Mucho romance innecesario y clásico de cualquier sitcom que no sabe qué hacer con sus personajes. Y no es sino hasta el episodio Contemporary American Poultry, así es, ahora sí lo pronuncio bien, que Community se vuelve oficialmente Community. Y sí, volvemos a hablar de Contemporary American Poultry. En el video original usé este capítulo para hablar del círculo de la historia de Dan Harmon. Esa estructura narrativa tan sobreexplotada y sobreexplicada por cada youtuber que ha hecho un video sobre Rick y Morty. Este es un episodio muy bueno para explicar cuál es la estructura detrás de cada capítulo, algo francamente irrelevante y pretencioso solamente para hablar de una clásica estructura de 3 actos pero con pasos extra. Pero este capítulo es aún más relevante para explicar los elementos que hacen a Community diferente a las demás series. Por ejemplo, porque en los primeros 10 segundos se establecen de manera simple pero efectiva la personalidad de sus protagonistas y cómo se relacionan entre ellos. Te queda claro que Troy es ingenuo, Jeff es egocéntrico, Shirley es una ama de casa frustrada, Annie es extremadamente idealista y Brita tiene una gran conciencia social. Y Pierce es un viejo necesitado de respeto. Ahí también, Abed es... Bueno, Abed es Abed, ¿no? O sea, es un ser sin empatía ni consideración alguna por el resto de los seres humanos, más allá de la cultura pop. A través del puro diálogo se establecen sus personalidades y sus relaciones de poder. Por ejemplo, Jeff es el jefe del grupo y los controla como él quiere, o Brita es la burla de todos por sus comentarios moralistas. Y una vez establecida la dinámica del capítulo, pasamos a lo que trata la trama, la película de mafia. El plot de este episodio gira en torno al grupo y su problema de nunca encontrar deditos de pollo. ¿Por qué?
porque Starburns, traficante de drogas, consumidor activo de sustancias y más que probable fan de Patrick Bateman, utiliza el poder de la comida para ser querido en el campus. Es en ese momento en el que el problema se plantea. El grupo debe tomar el control para así poder comer pollo. Si lo digo así suena tan ridículo. Pero cuando la audiencia y Abed se plantea qué tiene esto de interesante, aparte de bizarro, el hilo conductor llega, un homenaje a Goodfellas. Así es. Gracias a Abed y a su deseo de que todo sea una referencia, la trama adquiere una capa de humor metareferencial para elevar el capítulo. La fórmula Community nace. El humor de sitcom se mezcla y adquiere características de otros géneros o subgéneros. La tradicional multicámara estática viaja por Greendale siguiendo a los personajes como una película de Martin Scorsese. La música cambia para ser ligeramente la banda sonora de Goodfellas. El conflicto de sus personajes se vuelve básicamente la lucha por el poder. Un poder realmente patético considerando que lo que mueve a todos es el pollo frito, pero ese no es el punto del capítulo. Acompañando al homenaje del cine de mafia, clásico de fines de los 80, está el arco argumental de sus dos protagonistas, Abed y Jeff. La primera magia de este capítulo y de la fórmula Community no está ni en los chistes, que son muy buenos, ni en su intercambio de diálogo constante, ni siquiera en las metareferencias. Es que todo lo que ves tiene un porqué. Tiene una razón dentro del viaje que sus personajes están llevando a cabo y en el continuo descubrimiento que la audiencia hace acerca de ellos. Sabíamos por episodios anteriores que Jeff Winger es un narcisista necesitado de atención y admiración, pero este es el capítulo en el que la sonrisa se borra de su cara y ve que en esta universidad hay alguien al que no puede manipular. Abed. Nuestro querido y adorado Jamie Lee Curtis árabe encuentra la oportunidad para tener lo que siempre ha querido. Que las personas lo entiendan. Lo realmente interesante de este capítulo está en que la lucha por el poder no nace por vanidad o por sed de reconocimiento. En el fondo, tanto Abed como Jeff tienen profundas inseguridades sobre sí mismos y creen que el pollo frito es lo que hará que por fin tengan valor para los demás. Este capítulo cumple con un montón de características de una serie de drama más larga, tipo Breaking Bad. Hay una trama más grande y trascendental, las inseguridades de sus personajes y su resolución, del cual una parte se resuelve en este capítulo, donde Abed y Jeff se comienzan a dar cuenta que el cambio tiene que venir de ellos y no de los demás. Y también se crea un vínculo y una dinámica entre los protagonistas. Desarrollan una conexión especial. Ambos fueron criados por la televisión al no tener una figura paterna, y en una emotiva conversación final se dan cuenta que ambos necesitan la aprobación de los demás para ser felices. Eso los une. Así, al contrario de la fórmula sitcom clásica, la fórmula que define y hace especial a Community se define como tal en este capítulo. Tenemos la dinámica del grupo de estudio, más una situación experimental o conceptual, es decir, cuya idea central está basada en un concepto más grande más allá de la propia trama. Por ejemplo, el concepto de película de mafia por encima de la trama para obtener control de los deditos de pollo. Ahora a esto súmale Greendale más un arco argumental para los personajes dentro y fuera del capítulo. Sin embargo, aunque me gustaría decir que esta fórmula se respeta sagradamente durante toda la serie, les estaría mintiendo para sugestionarlos a que estén de acuerdo conmigo y crean que es la mejor sitcom. ¿Sí o no, yo del 2020? Y mientras llegamos a eso, creo que es importante hablar con más detalle acerca de uno de mis puntos en el video original y que, como llevo diciendo 7 veces en los últimos 5 minutos, es la fortaleza de Community. Hey, antes de continuar con este video, te recuerdo que te suscribas, le des like a la campanita y todo eso. Por favor. Muchas gracias. Ahora continuemos. Uno de los atributos más originales de Community, y creo que es algo que se repite en muchas series de Dan Harmon, pretendamos por un segundo que no hay solo dos, es la manera en la que los protagonistas son construidos, sus dinámicas son creadas y sus arcos de evolución a futuro son establecidos. Ya mencioné anteriormente la característica principal de cada uno de los integrantes del grupo de estudio, la que a partir de ahora nos referiremos en este canal como la cosita especial, la característica que salta al sentido más primal, que define el personaje apenas lo ves en acción. Sin embargo, más allá de sus cositas especiales, cada personaje en Community tiene dos características. Una, defectos marcados, y dos, una inseguridad característica que lo hace no poder estar completamente feliz consigo mismo. Viendo algunos ejemplos, tenemos el caso de Jeff. Su defecto es la manipulación y la mentira para su propio beneficio, y su mayor inseguridad es la validación por parte de los demás.
Por otro lado, Brita tiene el complejo de individualidad que suple con su moralismo y su necesidad de ser siempre la heroína. O casos un poquito más complejos son Pierce y sus prejuicios e insensibilidad en conjunto a su necesidad de validación y ser tomado en serio. Y otro caso particular que me gusta mucho es Troy y su máscara de superficialidad en contra de quién es en realidad, que incluso él mismo no tiene claro, y por eso es que su evolución termina siendo muy interesante de ver. Lo curioso termina siendo que muchas veces los defectos de los personajes terminan siendo mucho más notorios que sus virtudes, nutriendo la comedia ácida de burla o de comentarios entre ellos o hacia otras personas. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo la temporada 1 cimenta las bases de una serie de relaciones específicas, muchas veces basadas en lo romántico, como Annie y Troy o Jeff y Brita, para luego, en la segunda temporada, básicamente decir que no van a repetir los clichés de todas las demás sitcoms y lo mandan toda la Es a partir de la segunda temporada, en mi opinión, la mejor, que Community alcanza el estatus de buena serie. Es cuando tenemos los mejores episodios conceptuales o especiales de toda la serie. La Navidad de Abed, el episodio de Botella, el episodio con clips inéditos nunca antes vistos. Vemos a la serie experimentar con tantos géneros y estilos que parece una película diferente cada episodio, teniendo desde acción pura y dura de la mano de los hermanos Russo y Justin Lin para los episodios de Paintball, e incluso siendo capaces de crear 24 minutos de televisión de puro diálogo, haciendo que la audiencia tenga que imaginarse el resto. Pero detrás de todo esto tenemos una serie de arcos y dinámicas que permiten a los personajes evolucionar y cambiar en cada capítulo. Es por ejemplo en esta temporada que vemos a Pierce decaer hacia su lado oscuro, volviéndose prácticamente el antagonista de la temporada. Entonces la dinámica del grupo cambia y todos pasan a dejarlo de lado. Y a pesar de que tengo la ligera sospecha de que esto pasa como una especie de venganza harmoniana contra el actor, Pierce como villano realmente te da la oportunidad para afectar emocionalmente a los personajes de una manera en la que nadie más podría. Es alguien de la familia, es el que les dice sus verdades y los manipula sacándoles los trapos sucios. Todo el grupo es puesto a prueba semana tras semana, y a pesar de que constantemente se revela que se traicionan, o como diríamos en este lado del mundo, se rajan entre ellos, siguen juntos. Los individuos fallados pasan a crear un vínculo de codependencia para sobrevivir en Greendale. El vínculo entre todos ellos no nace por el amor o el cariño, sino de cómo estar juntos suple sus claras necesidades afectivas para poder sobrevivir. Son dinámicas como la de Troy y Abed, que pasan a volverse el sustento no solo del humor inmaduro y meta de la serie, sino del grupo entero y de sí mismos, que hacen a Community tan especial. Cómo sus personajes evolucionan para descubrir que lo que eran al inicio de la serie no es lo que hoy quieren ser, y es interactuar entre ellos lo que los hace crecer. Por ejemplo, Troy pasa a volverse el sidekick de Abed. Se saca la máscara de chico popular estereotípico, se suelta el cabello, se viste de reina y acepta sus rarezas, dándonos quizás los mejores chistes de las 6 temporadas de la serie. Abed también comienza a entender más a las personas gracias a su amistad con Troy. Lo vemos ir de un robot sin emociones para realmente preocuparse por una persona, su amigo. Y así es como el humor de esta pareja, su bromance, sus referencias y sus locuras al final de los capítulos se vuelven una de las partes más esenciales de Community. Inclusive metiendo en la ecuación personajes que son más recursos cómicos que protagonistas, como Dean Pelton o como Chang, añaden momentos de comedia únicos a la serie, mientras son el origen de muchas tramas y realmente expanden el universo de locura que es Greendale. La segunda temporada es un excepcional ejemplo de televisión, porque en 23-24 capítulos exploran tantos escenarios y conflictos posibles, sin muchas diferencias en la efectividad de la narrativa o la escritura. Podrían poner en un capítulo una trama A de Jeff y Annie o una subtrama B de Brita y Pierce, que ambas sean chistosas e interesantes, y al capítulo siguiente juntar a Pierce y a Troy en una y a Chang y a Shirley en otra, y ser igual de bueno, explorando lados diferentes de los personajes sin perder ni un poco de calidad. Jeff tiene sus momentos de playboy, millonario, filántropo, narcisista, manipulador y estafador profesional, que aunque deberían hacerte odiarlo, es gracioso y hasta hipnótico ver cómo convence a todos para hacer lo que él quiere. Quizás tiene mucho que ver el carisma de Joel McHale, pero cuando el personaje evoluciona a convertirse en el líder del grupo y de toda la escuela, se siente realmente natural porque el personaje resuelve prácticamente cualquier trama simplemente parándose y soltándose un winger speech. Por otro lado, Annie pasa de ser una niña inmadura e idealista a convertirse en una mujer realmente inteligente y sensata, pero sin dejar de lado su idealismo. Su personalidad resulta perfecta para crear comedia porque siempre se toma todo demasiado en serio y lo lleva un paso más allá. Es como un personaje de un drama adolescente, torturada e intensa,
pero que desentona con toda la locura, y eso la hace graciosa. Luego, Shirley, por ejemplo, es una ama de casa aparentemente buena onda y pacifista, pero que en el fondo tiene un lado oscuro y agresivo. Si bien ella no suele formar parte de momentos graciosos, es sobre todo un ancla a la realidad para los personajes. Es uno de los pocos personajes que sí pasa por momentos bajos, que tiene cambios en su vida, dudas y malas decisiones que la afectan. Es por eso que las historias con Shirley normalmente vienen con alguna evolución para los demás o para ella misma. Ella nos da la capacidad de tener un respiro de lo over the top para poder explorar el pasado o los traumas de todos a través de cómo es que lo que hacen afecta a Shirley. Pero sin duda, el personaje más importante de toda la serie, mi favorito y el que ha sido puesto como ejemplo del más original de la televisión moderna, Magnitude. Ok, él no. Claramente hablo de Abed Nadir. ¿Qué decir de él que no haya dicho antes? He pensado tantas veces en hacerle un video solo a él porque es realmente raro encontrar un personaje que sea tan único y tan relevante para toda una serie sin tener muchos momentos fuera de lógica. Community no sería nada de lo que es sin Abed. No solo porque es gracias a su ilusa percepción de la realidad, es literalmente yo, que podemos aventurarnos por diversos géneros y estilos. Es porque él es el corazón y el alma de toda la serie. Solía pensar antes que Abed era una especie de avatar de Dan Harmon dentro de su propia serie. Y en cierta forma tiene algo de verdad. Pero conforme he ido investigando y analizando más Community, me he dado cuenta que Abed no es solo Dan Harmon. Abed es un recurso narrativo sentiente. Es literalmente la evolución máxima de la metanarrativa. Abed es un personaje tan emocionalmente complejo que resulta difícil analizarlo. No es el típico nerd buleado e inseguro. Es de hecho un nerd súper seguro de sí mismo. Alguien que no se refugia en las películas y las series porque el mundo exterior sea difícil de llevar, sino porque es inherentemente incapaz de entenderlo. No es una cuestión de miedo o autoprotección. En cambio, la cultura pop tiene un orden y unas reglas, y nada se puede salir de control para él. Quiere control porque todo lo que se aleje de su forma de entender el mundo es como si fuera un idioma que no conoce. Él sabe que es especial e incluso por momentos batalla con su egocentrismo. Vive constantemente a un paso de tener un complejo de Dios. Pero más allá de eso, está una inseguridad tremenda a no poder pertenecer. Añadida a toda su profundidad emocional está el hilo conductor que trae el humor meta a Community. Es un tipo que es consciente de que está en una serie sin tener ningún poder especial ni una conciencia superior. Sencillamente ve el mundo como un escritor de televisión. Es a través de Abed que escuchamos hablar a los escritores. Es él el que entiende cómo funcionan sus amigos y que de alguna forma u otra es capaz de saber cómo reaccionarían a diversas situaciones. Él reconoce cuando las tramas se vuelven aburridas o repetitivas. Es él el que nos dice cuando la serie está entrando a un cliché de sitcom y gracias a eso busca cambiar de rumbo. Juega con las estructuras de los capítulos, la edición e incluso la colorización. Cuando los personajes pasan por un mal momento o están en conflicto, Abed es capaz de entender y verbalizar lo que está pasando para que sea más simple su resolución o que los espectadores lo entendamos. Es casi un Deus Ex Machina con patas. Es el elemento metanarrativo capaz de atar a los demás personajes y hacer que las tramas fluyan y se sientan orgánicas. Pero habrán notado que no hablo mucho de Brida. ¿Por qué? ¿Tengo algo en contra de ella? La odio un poco. Pero quiero dejar en claro que no es sin motivo. Es porque las sitcoms son famosas desde siempre por ser inconsistentes con sus tramas y el desarrollo de su talento. Por mucho que Community casi siempre mantenga una consistencia increíble, nadie se libra de la flojera, o menos de sufrir lo que yo llamo el síndrome Endgame. Tener muchos personajes porque un escritor se alucina el maestro del guión, empezar la historia haciendo que todos de alguna forma sirvan para algo, pero en el camino dejarlos de lado porque obviamente no puedes hacer que todos tengan la misma relevancia. ¿Sí o no, máquina de guerra? Muchos te dirán que si hay algo negativo en Community, todo comienza a partir de la temporada 4 porque Dan Harmon es el dios del cine y todo lo hace perfecto. Lo veremos más adelante, pero creo que muchos de los defectos de la temporada en la que Harmon no estuvo involucrado tienen sus raíces en la temporada 3 e incluso en la 2. Por ejemplo, no es sorpresa para nadie que Brida Perry es probablemente el personaje peor tratado de la serie. Empieza siendo literalmente la única otra persona inteligente aparte de Jeff, siempre estando ahí para ser la única que podía leer las verdaderas intenciones de nuestro amigo que le negó la tostadora a la tía May. Nunca te perdonaré, hijo de p***. Pero por alguna extraña razón su conciencia moral y su inteligencia emocional terminan convirtiéndose en estupidez crónica. Y no lo digo yo.
La serie también se da cuenta de eso. Britta, when we met, you were an eclectic anarchist. How did you become the group's airhead? Thank you. Britta sufre las 6 temporadas de la serie en encontrar un arco de evolución claro, lógico o que al menos no te haga dudar de su capacidad intelectual. La empiezan relacionando con Jeff, dejando como cliffhanger el momento donde le confiesa su amor enfrente de todos, pero después entra Annie a la ecuación y como que ella simplemente lo deja de lado para no tener ningún propósito, ni ninguna acción, ni ningún giro dramático. Solo está ahí para hacer las intros de los capítulos de esta forma. Pantalla en negro. Plano conjunto del study room. Algún personaje hace una mención a algo que pasó o pasará en la escuela que es raro. Jeff hace un comentario sobre cómo eso es tonto. Luego, Britta le lleva la contraria y o menciona alguna causa social que apoya o simplemente intenta ser empática, pero pronunciando mal las palabras o confundiéndose. Y luego, Jeff se ríe de eso haciéndola quedar como tonta. Así durante las 6 temporadas, donde los escritores intentan de todas las maneras incluirla. Primero con Subway, luego con Troy en quizás la relación amorosa más forzada e ilógica de la historia de las sitcoms. ¿Saben qué? Vamos a hablar de una vez de esta pareja. Nómbrenme una sola cosa que tenían en común. Una sola. Literalmente Troy parecía más novio de Abed que de Britta y estoy seguro que si los hicieran pareja saldría mucho mejor que con estos dos hijos de la falta de ideas. Y luego la vuelven el saco de chistes del grupo y ahí se queda. No cambia, no mejora, está ahí para ser buleada de todas las maneras posibles. La única vez que tiene un propósito activo es cuando decide estudiar psicología. Pero te queda claro todos los capítulos que es mala para eso y solo termina causándose traumas a sí misma. No sabe ya ni qué es un resaltador. Mírate solo. Eres un ridículo inmaduro y maldito pusilánime. No he conocido a nadie más desgraciado. Y sí, porque no hay nada peor que convertirte en un chiste de lo que alguna vez fuiste. Este es mi momento de mea culpa. El momento en el que pido perdón. Perdón por no hacer videos, eso creo que ya estaba implícito. Perdón por spoilear Deadpool y Wolverine, tampoco, para este punto ya todos deberían haberlo visto. Pido perdón porque creo que el primer video tiene mucho de lo bueno y poco de lo malo. Y Community es una serie que termina en una buena nota, como dirían los críticos de TikTok, pero tiene baches en el camino. Es conocido por el fandom de la serie que, por ejemplo, la temporada 4 es la peor de las temporadas. ¿Estoy de acuerdo con esto? Bueno, antes de llegar ahí, es relevante tener un poco de contexto acerca de qué pasó con Community después de la temporada 2. Como dije anteriormente, esta era una serie que competía con otros monstruos de las sitcoms. Y aunque la serie tenía un gran éxito crítico y un fandom bastante fiel, nunca llegaron realmente a despegar con los ratings. Era un poco como el hermano raro y edgy de las demás series. Era como tu hermano menor que para hacerse el diferente comienza a actuar raro, cortarse el pelo raro y a escuchar pop sueco. Está ahí y notas que es diferente, pero nunca te tomas el tiempo de prestarle atención de verdad. Y es por eso que dentro de la serie tienes 3 o 4 finales de temporada que parecen finales de serie. Realmente aplicaron la de ¿me vas a matar? Pues yo me mato primero. Y si bien durante las primeras 2 temporadas la serie se salvaba de la cancelación por ser un éxito crítico, es a partir de la tercera temporada que todo empezó a temblar. Si bien la tercera temporada es, en líneas generales, una temporada bastante sólida, narrativa y emocionalmente hablando, no creo que sea tan diferente a lo que vino después con la temporada 4. El primer capítulo empieza literalmente con un número musical donde, en claro mensaje para NBC, prometían ser más normales y dejar de lado lo bizarro. Pero claro, al más fiel estilo de Community, esto dura menos de 10 minutos, porque este es el mismo capítulo que contiene apariciones de nuestro querido amigo Adolfo, un astronauta cocinando una parrillada, y John Goodman como líder de una secta religiosa de reparadores de aire acondicionado. Básicamente los escritores le decían a NBC que se vayan a la porque ellos iban a hacer lo que quisieran, cuando quisieran y cuando les diera la gana. Y así proceden a crear 2 de los mejores capítulos conceptuales de toda la serie, como Teoría del Caos Correctivo, un episodio de botella donde exploramos líneas temporales alternas mientras se experimenta con la dinámica del grupo cuando no están presentes todos para balancear sus personalidades. Y también el segundo capítulo de Documental, donde Abed filma el proceso de la creación de un comercial para Greendale que básicamente lleva a todos a la locura máxima.
Pero lamentablemente también es en esta temporada que empieza la decadencia de Community. Si bien se mantienen casi todas las cosas que identificaban a la serie, problemas como la pelea entre Chevy Chase y Dan Harmon, que llevaron a tener que modificar guiones a último minuto, o por otro lado la reducción de presupuesto, algo que se veía venir porque era una serie muy cara de hacer para tan poco rédito, solo pusieron presión al equipo de una serie que dependía muchísimo de la libertad creativa. Y quizás por esas dos razones, o quizás porque simplemente se volvieron flojos, es que en la temporada 3 vemos que conforme avanzan los episodios, todo se vuelve más superficial, sacado de la manga o incluso de plano forzado. Y si bien todo esto se pondría peor a futuro, es en esta temporada que se plantan las semillas de lo que terminaría explotando en la temporada 4. Tenemos por ejemplo la transformación de Brita al saco de chistes del grupo, que eventualmente terminaría en la ya mencionada infame relación amorosa con Troy. Las pistas a que esto iba a pasar empiezan desde la tercera. O por ejemplo la inclusión del arco de Champ Dictador, que si bien es chistoso y tiene capítulos bien escritos, realmente se aleja del estilo primero emocional y segundo raro de la serie para ser simplemente raro. Los personajes así dejan paulatinamente de evolucionar y se comienzan a estancar en las versiones más superficiales de ellos mismos. Y cuando el mundo creía que nada podía ir a peor, y que quizás lo más duro que podía pasar es la cancelación de la serie, Community fue renovada para una cuarta temporada. Pero ya que nada sucede sin un precio, una de las condiciones para la renovación fue el despido de Dan Harmon como miembro del equipo creativo. Así, dos nuevos showrunners entraron en su lugar y Community se quedó huérfano, mientras sus fans estarían a la espera de ver si es que la serie podía sobrevivir sin su padre creador. La respuesta es no. Los nuevos showrunners, si bien eran fans de la serie y lo hicieron lo mejor que pudieron, nunca terminaron de entender al 100% la esencia de Community y se enfocaron casi exclusivamente en lo raro. Es así como en la temporada 4 tenemos una temporada 3 llevada al extremo, con homenajes a la cultura pop en básicamente cada capítulo, pero que no llevan a los personajes a ningún lado. El problema es que la serie se volvió una caricatura de sí misma. Por ejemplo, Dean Pelton deja de lado toda su ambigüedad y complejidad sexual para simplemente estar atraído hacia Jeff. Lo toca y lo acosa todos los capítulos de una manera mucho más descarada que antes, acercándose a ser incómodo y hasta inapropiado. Igualmente Jeff, que supuestamente para este punto ya había superado su lado mujeriego Barney Stinsoniano, vuelve a ser el mismo sociópata manipulador con las mujeres que era en la primera temporada. Y podría pasarme todo el día mencionando las involuciones de los personajes. En líneas generales, la temporada 4 intenta hacer que Community evolucione a algo mucho más sitcomesco y sencillo. El lado oscuro de los personajes es dejado de lado bajo la excusa de cambio y madurez, pero con todas esas emociones contradictorias que llenaban de matices a las historias, la serie perdió su brillo. Lo único que se deja es lo que puede darte posibilidades de comedia, olvidando a muchos personajes, como Troy y Brita, y dejando de lado la necesidad de motivaciones o acciones complejas más allá de conflictos sencillos autorresolutivos. Un abismo sin fondo del cual solo una persona, con sus guiones autoconscientes y su humor metareferencial, podían intentar salvar. Dan Harmon vuelve a la serie, y aunque sí, en líneas generales las siguientes dos temporadas recuperan, al menos, lo que hacía especial a los personajes, yo personalmente opino que Community nunca volvió a ser lo que era. Creo que todo se resume en el primer capítulo de la quinta temporada. Verán, este capítulo está titulado Repiloto, y es una especie de capítulo hiperautoconsciente que busca restablecer el status quo de los personajes a como debería ser. Tenemos diálogos que se burlan de cómo actuaron la temporada pasada y que directamente mencionan cómo los personajes han involucionado. A partir de aquí, culpando a una supuesta fuga de gas por hacerlos actuar fuera de sí, volvemos a Greendale bajo la excusa de un comité para salvar la universidad. La verdad nunca entendí por qué ni cómo le hicieron para volver a inscribirse, o si es que todos terminaron sus carreras, o están estudiando una segunda, o retomaron la primera, no sé. En esta temporada se reinstaura el conflicto eterno de queremos ser mejores personas, y volvemos a las andadas. Los protagonistas vuelven a actuar como sí mismos y parece que todo va a mejorar, si no fuera porque perdemos a Pierce y a Troy en el camino. Ambos dejan la serie, no sin tener capítulos de despedida fantásticos, pero al irse también se va una parte de la esencia de la serie. Si bien Pierce ya había perdido mucho protagonismo y por ende su salida se veía venir, la salida de Troy sí afecta a Community en formas que la obligan a buscar salidas temporales pero nunca pensadas para durar. Sin Troy,
Abed pierde mucho sin un acompañante que saque su lado más humano y se transforma demasiado en un ente rompedor de la cuarta pared antes que en un personaje. Las temporadas 5 y 6 sufren mucho, en parte porque pierden mucho tiempo intentando reemplazar a los que se van, con personajes nuevos que si bien son medianamente carismáticos y hasta cierto punto te generan curiosidad por saber quién son, no tienen arcos argumentales reales. Están ahí solo para reemplazar personas y no porque tengan algo que decir más allá de los chistes. Puedo entender hasta cierto punto la inclusión de Boss Hickey y su arco de reconciliación con su hijo, que se habla de eso en un capítulo creo, pero después de que él se va y otra vez tienes que reinventarte, me traes a Frankie y a... ¿cómo se llamaba? Elroy creo, sí, Elroy. El personaje más intrascendente que vi en mi vida. De protagonista no rendís, de secundario no rendís, ¿de qué rendís, pedazo de perro? Aunque debo decir a su favor que él es el responsable de darnos el mejor one-liner comédico de la historia de la televisión. And now, this is a man that knows how to marry his cousin. Pero más allá de chistes sobre incesto, ni Frankie ni Elroy tienen una introducción fundamentada ni un arco. Ya ni siquiera se molestaron en darles una razón válida para formar parte del grupo. Solamente aparecen y se integran. Ya está. Y no me vale que los escritores conviertan a Community temporadas 5 y 6 en el epítome de la comedia meta. Empiezan a jugar más que nunca con las estructuras de sus capítulos y con la narrativa. O sea, literalmente hay un capítulo en el que el objetivo de Abed en todo el primer acto es buscar un conflicto para que haya trama. Y cada vez que la trama se vuelve aburrida, o cuando la lógica se va y los personajes se estancan, Abed o algún otro personaje lo reconoce y es capaz de decir lo que el espectador está pensando. Y es llegando al final de la serie que me pongo a pensar en algo. Si un guión es malo, pero es malo a propósito, o al menos admite serlo, ¿deja de ser malo? Es que saben que yo creo que no. Y es por esto que digo que ver Community en pleno 2024 es diferente que hace 4 años, porque hoy en día la metanarrativa es algo del día a día. Todas las secuelas, recuelas o secuelas del legado de cualquier franquicia famosa usan y abusan de la metanarrativa. Los estudios no pierden el tiempo para burlarse de sí mismos, hacer guiños para los fans o incluso reescribir las películas anteriores que han hecho con cintas nuevas. Porque la metanarrativa es cualquier recurso que rompa las barreras entre ficción y realidad de manera autoconsciente, es decir, cualquier película que se burle de sí misma o del mundo en el que ocurre, rompiendo la ilusión del mundo ficción, es meta. Cada vez es más común ver rupturas de la cuarta pared, referencias a memes, a otras películas, incluso comentarios burlescos acerca de las franquicias mismas. Por ejemplo, no les sorprenda que en la siguiente película de Star Wars alguien se ría del "de alguna manera Palpatine regresó". O en la siguiente de Marvel mencionan que todo decayó después de Endgame. Ah, no, eso sí pasó. Sí, literalmente pasó. Y si el cine comienza a burlarse de sí mismo y de sus acciones pasadas, ¿cómo podemos tomárnoslo en serio? Hasta cierto punto puedo admitir que Community fue una serie muy inteligente durante una gran parte de su emisión, porque aparte de hacer comentarios meta acerca del género al que pertenecía, utilizaba esto para tener algo que decir al respecto. En cambio, las 2 últimas temporadas se burlan continuamente de lo ridículas que son, de cómo nada tiene sentido, pero aún así siguen haciendo las mismas cosas. Y creo que ya va siendo hora de que dejemos de ver la metanarrativa como algo que solo los genios hacen, para darnos cuenta de lo que en verdad es, una forma de adornar faltas de lógica para que parezcan inteligentes. El hecho de admitir tus fallas no te hace inteligente, te hace autoconsciente y por lo tanto mucho más responsable de hacer algo malo. Creo que Community es un ejemplo bastante temprano de una tendencia de cobardía y miedo dentro de los guiones. Es como si todos tuvieran miedo a lo que las redes sociales podrían decir de ellos, así que se adelantan a sus fallas admitiéndolas en su guión. Hemos visto esto de muchos finales últimamente, desde She-Hulk saltándose toda la resolución bajo la excusa de que todos los finales de Marvel son iguales, burlándose de la clásica reunión de todos los personajes para derrotar al malo OP, solo para tener un Deus Ex Machina en la forma de Kevin Feige, acabando con la trama en menos de 5 minutos. E incluso en películas nominadas al Oscar como American Fiction, se nos presentan 2 finales distintos con moralejas diferentes para elegir cuál nos gusta más, cuando deberían tener el valor suficiente para elegir el que represente mejor el arco que quieren llevar para su historia.
Incluso en YouTube vemos cómo hay algunos youtubers que reaccionan o hacen remakes de sus videos antiguos solo para burlarse de ellos mismos, pero realmente no ofrecen ninguna solución. Ya vi lo que está pasando. ¿Por qué Community no puede simplemente admitir que es una serie tonta? ¿Por qué gastar el tiempo criticando a los demás e incluso a ti mismo, pero nunca cambiar? Al menos otras sitcoms tienen la decencia de estar orgullosos de sus faltas de lógica. Las hacen y las van a seguir haciendo sin parar. Quizás Community haya sido una serie casi extraordinaria por una gran parte de su emisión, pero fue una de las pioneras de un estilo que ha terminado haciéndole daño a toda la industria. Un estilo basado en adornar los guiones con rupturas a la cuarta pared para fingir intelectualidad, pero sin un verdadero mensaje detrás. Durante sus temporadas finales, la serie nos demuestra que la metaficción no funciona si tus personajes ya no dan de sí, si ya deberían haber evolucionado y están estancados. Y que puedes intentar adelantarte las críticas, pero si es que verdaderamente no eres sincero con lo que estás creando, lograrás solo promesas vacías o momentos fuera de lógica que le dicen a tu audiencia que lo que estás contando no importa en realidad porque todo es tonto. Sinceridad y autocrítica real es lo que Community hizo, por ejemplo, en su capítulo final, dejando de estirar las tramas para tener un tú a tú honesto con la audiencia. En el final, los personajes analizan y llegan a la conclusión de que no tiene sentido seguir alargando algo que ya no tiene brillo. Que no puede haber temporada 7 si es que te estás pareciendo mucho más a la peor versión de ti mismo que a alguien con un propósito claro. Y quizás, en el único momento de sinceridad desde la tercera temporada, la serie nos habla a los espectadores y nos dice que llegó la hora de dejarla ir. Que la magia nunca estuvo en el humor meta o en lo absurdo, sino en la promesa de conseguir que nuestros protagonistas fueran poco a poco convirtiéndose en mejores personas, cosa que ya han logrado. Abed, siempre con miedo al cambio y a lo desconocido, se muda para cumplir su sueño de hacer cine. Y Annie, ya convertida en una adulta, tiene un último momento de debilidad con Jeff para adentrarse a la vida que siempre mereció tener. Mientras tanto, Jeff Winger, el que antes fue un abogado egocéntrico, cuyo único propósito era salir de Greendale, acepta que la universidad es el único lugar que lo hace feliz, quedándose así quizás para siempre. Al igual que Troy, Pierce y Shirley lo hicieron antes, los personajes que quedan tienen un momento de lucidez donde aceptan que ya no hay nada más que hacer en Greendale. Y cuando el momento de despedirse llega, Jeff y Abed demuestran los 6 años juntos de evolución y baches con un abrazo repetido. Un primero que demuestra cordialidad y un segundo que demuestra el aprecio que siente Jeff hacia Abed, la persona a la cual decía haber visto su valor hace tanto tiempo, mientras el otro lo acepta dándose cuenta que por fin ha logrado obtener lo que siempre quiso: una familia, una comunidad. ¿Es la mejor sitcom? Eso depende de cada uno. Lo que sí creo es que Community fue una serie que innovó con respecto a las maneras de contar una historia en la televisión de comedia, y que si bien hacia el final pierde fuerza y rumbo, el arte debe ser recordado por su punto más alto y no por los momentos bajos. Es por eso que recomiendo a todos ver, continuar o volver a ver Community, ya que es una serie realmente divertida, interesante y con una serie de personajes entrañables que temporada tras temporada se ganan tu corazón a la par que evolucionan a convertirse en mejores personas. Las risas nunca faltan, pero tampoco momentos de emoción o dolor, además de las siempre presentes rupturas de la cuarta pared, que si bien hoy en día son un recurso desgastado, en ese momento sirvieron para crear una serie en constante movimiento y que cambiaba al menos superficialmente con cada capítulo. Y eso ha sido todo por mi parte. No se olviden de suscribirse a este canal o activar la campanita para no perderse de mis siguientes videos, que espero tarden menos. Síganme en mis redes sociales si es que quieren leer chistes poco graciosos. Y no se olviden de compartir este video con todos sus amigos fans de Community. Un saludo.